Buenos días muchachos, bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a ver la parte teórica, la parte de ejercicios y un experimento práctico que pueden hacer en casa con respecto de la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice, cuando el volumen es constante, es decir, no sube ni baja, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Quiere decir que si sube la temperatura, subirá la presión, o si disminuye la temperatura, también va a disminuir la presión. Esto expresado en una ecuación matemática dice, presión es igual a constante por temperatura. Despejando tenemos que presión sobre temperatura es igual a constante, que matemáticamente expresado mejor diríamos, presión 1 para temperatura 1 es igual a una constante. Presión 2 sobre temperatura 2 igual a constante. ¿Por qué presión 1, presión 2? Porque siempre las leyes de los gases, tanto la ley de Boyle como la ley de Gay-Lussac, van a comparar un principio y un fin. Por lo tanto, la fórmula que vamos a aplicar, la fórmula general de Gay-Lussac, tenemos a este extremo derecho de la pantalla, dice, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Una vez que entendemos esto, tenemos que explicar que los gases, al aumentar la temperatura, se mueven mucho más rápido. Cuando disminuimos la temperatura, los gases no se mueven tan rápido. Ahora sí estamos listos para aprender el primer ejercicio. En el ejercicio número 1 tenemos lo siguiente. Una garrafa de nitrógeno, cabe recalcar que es gas, ¿no? Nitrógeno en forma de gas. Tiene una presión de 2000 psi, libras por pulgada cuadrada, eso quiere decir psi. A 20 grados centígrados, ¿cuál será la presión final si sube la temperatura a 25 grados? Si recordamos, como es directamente proporcional, la respuesta tendrá que ser mayor, ¿no es cierto? Si nos da una presión de 2000, tendrá que ser la respuesta mayor, porque si sube la temperatura, sube la presión. Separamos los datos acá, la presión 1, 2000 psi, temperatura 1, 20 grados centígrados, temperatura 2, 25 grados centígrados, presión 2 es nuestra incógnita. Nosotros tenemos que calcular la ley de Gay-Lussac en grados Kelvin, no se pueden calcular en grados centígrados. Y por eso la fórmula para para transformar grados centígrados a Kelvin es la siguiente, ¿no? La que tenemos aquí. Grados Kelvin es igual a grados centígrados más una constante de 273.15. En este lado de acá, haciendo la sumatoria de la constante, nos queda 293.15 y en la temperatura 2, 298. Tenemos que despejar de la fórmula general presión 2. Despejando presión 2 nos queda presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. El secreto aquí para calcular y hacer bien los cálculos está en despejar bien la fórmula, ¿no es cierto? Aquí hemos despejado ya presión 2, reemplazando los datos, ¿no es cierto? 2000 por 298.15 para 293.15 nos da que la presión 2 es igual a 2034 psi, libras por pulgada cuadrada. Recordemos que aquí se van los grados Kelvin y nos queda la unidad de medida en psi. Vamos a hacer otro ejercicio. Ejemplo número 2. Se tiene un gas a 3.20 atmósferas de presión y a 22 grados centígrados. Se lo calientan hasta los 55 grados centígrados. ¿Cuál es la presión final? Datos. Presión 1, 3.20 atmósferas. Temperatura 1, 22 grados centígrados. Temperatura 2, 55. Presión 2, incógnita. Para transformar los grados centígrados a Kelvin, recuerden la fórmula. Kelvin es igual a grados centígrados más 273,15, que es la constante, ¿no? Pasando los grados centígrados a Kelvin, nos quedan 295 en temperatura 1 y 328.15 en la temperatura 2. Fórmula general, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Nos toca despejar otra vez presión 2. Despejada la presión 2 nos queda, presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Si ustedes reemplazan los datos, otra vez se me van Kelvin y me queda en atmósferas la respuesta, ¿no es cierto? Haciendo esto en su calculadora, lo pueden hacer en su casa para comprobar, les da 3.55 atmósferas. Si comparamos los 3.55 con los 3.20 de la presión 1, la presión ha subido. ¿Por qué subió? Porque la temperatura también subió. Seguimos comprobando que es directamente proporcional. Nuestro último ejercicio nos dice lo siguiente. Un gas en una tubería va a 30.700 pascales de presión a 5 grados centígrados.
¿Cuál será la temperatura final si la presión baja a 28.500 pascales? Otra vez, datos, presión 1, 30.700 pascales. Presión 2, 28.500 pascales. Temperatura 1, 5 grados, más la constante para transformar nos da 278.15. Y la temperatura 2, esta vez no la conozco. ¿Qué me toca hacer de la fórmula general? Despejar temperatura 2. Despejando temperatura 2 me queda presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Aplico los datos que tengo en mi fórmula. 28.500 pascales por 278.15 grados Kelvin para 30.700 pascales me da un resultado, por favor hágalo en su calculadora, de 258.21 grados Kelvin. Bien muchachos, así se desarrollan los ejercicios de la ley de Gay-Lussac. A continuación les vamos a mostrar un experimento sencillo que se hace en casa con una olla de presión para que ustedes vean cómo la temperatura disminuye cuando le aplicamos agua fría y por lo tanto la presión interna va a disminuir, demostrando que es directamente proporcional temperatura y presión. Muchísimas gracias. Vamos a ver el experimento. Bien, aquí tenemos una pequeña explicación de la ley de Gay-Lussac. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Esto es lo que hacemos a diario en las ollas de presión. Vamos a abrir la llave de agua y vamos a ver cómo al disminuir la temperatura comienza a disminuir la presión. Esto explica que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. En este momento estamos liberando la presión de nuestra olla, enfriándola para poder destapar. Una vez que se escapa toda la presión y la temperatura ha disminuido, nosotros tenemos una temperatura inferior, ya que el agua fría comienza a disminuir la misma. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima clase.